Bien, pues ya se está grabando la reunión y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos ustedes a nombre del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la carrera de Ingeniería en Materiales a esta conferencia que tenemos el honor de presentarles el día de hoy. Producción de partículas lipídicas en micromezcladores del doctor Rubén Rodrigo López Salazar, también un juarense, eh, un gran amigo de esta institución y pues nos da muchísimo gusto presentarlo. El doctor López Salazar tiene un doctorado en investigación aplicada por la Escuela de Tecnología Superior. Lo tiene en francés, pero vamos a evitar el francés. Tiene también un reconocimiento en el programa de desarrollo emprendedor de ciencias de la vida por parte de la Universidad de Montreal. Es maestro en ciencias en ingeniería electrónica e ingeniero en mecatrónica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de McGill en Canadá, en el Centro de Salud de la Universidad, en el Centro de Investigación en Salud de la Universidad, realizando investigación en vesículas extracelulares. El doctor Salazar fue embajador de estudiantes de la Escuela Superior de Tecnología en Canadá, en donde tenía la función de informar y guiar a estudiantes prospectos, por lo que pues también para nosotros va a ser un honor que él nos dé la oportunidad de compartir su experiencia, no solamente como investigador, sino como alguien que tenía la posibilidad de hacer invitaciones a los estudiantes para incorporarse a prestigiadas universidades canadienses. Y pues muchísimo gusto, doctor. Algo que me gustaría comentarles es que el doctor, yo lo conocí cuando estaba en secundaria, es algo muy bonito. Estaba en la secundaria estatal número 4 y llegó a la competencia de la Olimpiada de Física y él participó como 3 años en la Olimpiada de Física. Y siempre tuvimos, Rubén fue el de la mala suerte en la licenciatura, y digo, en la preparatoria, y esa mala suerte de la Olimpiada se le acabó cuando ingresó a la carrera. Y digo, ¿por qué mala suerte? Porque siempre fue de los primeros lugares nacionales y por algún motivo reducían el número de participantes para internacional y pues él quedaba fuera. Y siempre me acuerdo que pateaba mucho, ¿verdad? Se enojaba y pues yo tenía muchísima frustración de no poderlo apoyar porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando, pero 2 años quedó en preselección y 2 años hacían el corte arribita de él. Entonces, yo estoy muy contenta, muy orgullosa, sé que él pudo haber representado a nuestro país de una excelente forma y lo está haciendo ahorita. Afortunadamente la vida es recompensa los esfuerzos, entonces a mí me da mucho gusto también. Quiero comentarles un pequeño detalle que también habla de la calidad de persona y de estudiante que era también, y que seguramente sigue siendo porque todos continuamos aprendiendo. Cuando yo lo conocí, él sufría muchísimo con el inglés. Decía, no, es que el inglés, ¿qué es esto? No puedo con esto. Y ahorita es una gran satisfacción verlo que no solamente terminó un posgrado en otro idioma, sino en un tercer idioma que aprendió, que es el francés. Así es que mi reconocimiento y mi orgullo que haya sido uno de mis estudiantes. Y pues bienvenido, doctor López Salazar. Muchas gracias por la bella introducción. Muy interesante, sobre todo el apoyo que me ha dado la doctora Martel en todos estos años y sobre todo que también pues, es un modelo para nuevos estudiantes que quieren hacer ciencia. Y pues bueno, voy a comenzar con la presentación. Ah, Hoy les voy a presentar y es un placer para mí estar en la máxima casa de estudios de mi ciudad natal y voy a presentar la producción de partículas lipídicas en micromezcladores. Mis supervisores son la doctora Julia Burnier y el doctor Nergisian y actualmente estoy trabajando en el laboratorio de biopsia líquida. En general, en nuestro laboratorio lo que buscamos es encontrar maneras de detectar diversas enfermedades, especialmente cáncer, a través de biopsias líquidas. Eso quiere decir que en lugar de tomar un trozo de tejido del cuerpo humano, simplemente tomamos fluidos que son disponibles, como por ejemplo puede ser sangre, saliva, orina, entre otros. Y bueno, antes de comenzar con la plática como tal y como a lo que ya nos comentaba la doctora,
Martel es cómo comenzó mi participación en ciencia. Y bueno, desde siempre me gustó participar en estos concursos de conocimientos, era curioso y no me conformaba con respuestas y todo, pero como bien lo decía la maestra Martel, durante mi preparatoria tenía un gran problema. Y el problema era que iba a tener una clase de física, no sabía inglés, pero tenía que sacar una excelente calificación porque tenía beca. Entonces era un gran problema. Decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer para pasar una clase a un buen nivel, pero sin saber nada de lo que me decían? Dije, bueno, pues entonces tengo que aprender antes de comenzar la clase de física en inglés. Y por ahí surgió que había una convocatoria para algo que se llama la Olimpiada Nacional de Física, cuando en ese entonces era nada más estatal. Y ahí tuve una buena oportunidad porque dije, bueno, puedo aprender. Si paso a la siguiente etapa, hay los entrenadores que son buenísimos en física y para el momento que llegue a mi clase, que la voy a tomar como en el tercer año, pues ya voy a saber física. Entonces era mi primer objetivo de cómo comencé ahí y en el primer año en que participé ya en preparatoria, tuve la oportunidad de representar a mi estado y ganar medalla de bronce a nivel nacional. El siguiente año volví a participar, volví a representar a mi estado y como dijo la doctora Martel, ahí cortaron un poquito los lugares para participar en el internacional, pero bueno, todo lo que había ganado de aprender, lo que había ganado porque también durante los entrenamientos, entre los entrenamientos no era posible que la delegada estatal también apoyara a los estudiantes, entonces lo que pasaba era que tú tenías que estudiar por tu cuenta, te estudiaba con un compañero que ahora también está aquí en Canadá, en Montreal. Y eso me ayudó a poder entender varias cosas, como que podía aprender yo solo, como que te podían dar un tema y bueno, este tema mañana va a ser electrostática y bueno, tú podías poder aprender que casi siempre llegas a un campo nuevo y hay palabras que se escuchan muy rimbombantes, pero básicamente son argot. Y ese argot lo puedes aprender. Primero debes de aprender el vocabulario del nuevo campo en donde estás. Después debes aprender las relaciones de ese vocabulario. Y finalmente, pues una vez que tienes ese conocimiento, puedes comenzar a operar sobre él. Que pues en física las bellas relaciones entre cada una de las cosas, pues son relaciones matemáticas. Entonces eso fue en general y después comencé, hice un verano de investigación, después continué con mi maestría, la hice en electrónica, que después se fue poco a poquito moviendo hacia microfluídica y después hacia aplicaciones más en el área biológica o en medicina. Trabajé, bueno, al final de mi maestría comencé una empresa, después trabajé en la industria automotriz, en la industria del retail, trabajé durante alrededor de 3 o 4 años. Y todas esas experiencias me ayudaron porque mm, no me detuvieron a cambiarme de diferentes ramos y entender que simplemente es otro ramo, no asustarse, simplemente es otra vez lo mismo, un argot diferente, relaciones diferentes, las tienes que entender. Hay una cierta ah, cantidad de herramientas que hay que aprender. Unas herramientas son matemáticas, otras herramientas son como softwares o otras herramientas son métodos o protocolos, pero en sí es básicamente algo que se puede hacer. Y también la otra cosa es que empecé a ganarle gusto como por los problemas un poquito más complejos. Después conocí a mi supervisor en una feria de CONACYT en la Ciudad de México, platicamos y pues finalmente vine a hacer mi doctorado en el 2016 ya. Y posteriormente, también durante mi doctorado, participé en varias cuestiones, sobre todo divulgación de la ciencia, como hay un concurso que se llama Mi tesis en 3 minutos. Es en 3 minutos tienes que explicar toda tu tesis. Y eso también fue una cuestión bien enriquecedora porque llegué hasta la final del este de Canadá, donde gané, que era el favorito del público que estaba en ese momento ahí. Entonces, es muy importante también estar abierto a nuevas oportunidades y a no dejar que la etiqueta que dice ingeniero mecatrónico no puedas hacer otro tipo de cosas en diferentes ramos, sino más bien usar los conocimientos que tienes o la forma de pensar que tienes y aplicarla a diferentes ramos. Y eso es bastante válido. Bueno, vamos a comenzar con la plática como tal. Esto es una anécdota que tengo antes de comenzar mi defensa de tesis. Estaba platicando con un amigo que mi investigación se podría aplicar en la industria farmacéutica. Me dijo, ¿y tú sabes qué significa farmacéutica? No, yo no sé qué significa farmacéutica. Y un poquito investigando descubrimos que tiene tres significados.
Si luego quieren saber el tercero, se los puedo decir, pero tiene dos principalmente. Uno es remedio y el otro es veneno. Y me quedé pensando cómo algo puede tener estos dos significados tan extremos, remedio y veneno. Y de cierta manera el lenguaje también determina cómo aplicamos nuestro conocimiento y hoy por hoy, siempre que hay un remedio, hay algo de veneno en ese remedio, hay algo que esos efectos secundarios. Y obviamente, pues, eliminar esos efectos secundarios fue algo que no es una idea nueva, es una idea muy vieja. Por ejemplo, Paul Ehrlich, el al alemán que trabajó en diferentes compuestos, él quería lograr una bala mágica, la bala que fuera capaz de llegar solo a los tejidos enfermos, curar la enfermedad, pero no causar efectos secundarios. Y de cierta manera, las partículas lipídicas ayudan a este objetivo, ya que nos ayudan a liberar de forma focalizada medicamentos solo en lugares específicos en el cuerpo humano. ¿Qué ayuda a esto? Ayuda a aumentar la ventana terapéutica porque reduce la dosis requerida y también aumenta el tiempo de circulación porque puedes modificar estas partículas de tal manera que circulen más en el cuerpo y pueden llegar a lugares específicos como tejidos y células. Pero bueno, ¿qué son las partículas lipídicas? Bueno, las nanopartículas lipídicas son compuestas de lípidos. Hay varios tipos de lípidos. Por lo general, por ejemplo, en liposomas usamos más fosfolípidos, que son simplemente estas partículas anfifílicas que tienen una cabeza que es hidrofílica y una cola que es hidrofóbica. ¿Qué hace esto? Esto lo que nos da es la capacidad de formar estas vesículas en donde las partes hidrofóbicas, perdón, apuntan hacia adentro, que es esta parte amarilla, y las hidrofílicas apuntan hacia afuera. Y lo interesante es que se crea un pequeño círculo aquí adentro, un compartimento en donde podemos introducir material genético, podemos introducir incluso medicamentos. Ahora, es muy importante el tamaño de las partículas porque determina dónde van a terminar adentro del cuerpo humano. Por ejemplo, partículas de alrededor de 150 nanómetros van a acumularse preferentemente en hígado, en páncreas y en pulmones. Y también tenemos que el tamaño es crucial y sobre todo la superficie, las características de la superficie, es decir, si está cargada la superficie de estas partículas o si agregamos anticuerpos, péptidos o ciertas proteínas, podemos cambiar cómo van a interactuar el cuerpo humano. Y bueno, obviamente hay dos características muy importantes, que es el tamaño, es importante controlarlo, que se relaciona con dónde van a terminar dentro del cuerpo humano, y el otro es la polidispersidad, que quieres que todas esas partículas, entre más pequeño es este número, más homogénea es las partículas, y conforme es más grande, se hacen más heterogéneas. Entonces, lo que quieres es tener partículas muy homogéneas de un tamaño específico para que lleguen a ciertas partes del cuerpo. Ahorita voy a explicar un poquito cómo funciona eso. Y también el potencial Z, que es simplemente la movilidad electroforética de esta capa que le llaman Stern Layer, que es la interacción no solo entre la carga de la partícula, pero también el líquido en el cual se encuentra diluida esta partícula. Y bueno, ¿y cómo funciona este que le llaman targeting o liberación focalizada? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una forma es pasiva, la otra es activa. En la forma pasiva es solamente por el tamaño. Tenemos, por ejemplo, en tejidos normales que las células endoteliales crecen de una manera o están de una manera uniforme, organizada, no hay espacios entre ellas. Sin embargo, cuando hay un tumor sólido, o se generan los capilares de una manera desorganizada, hay un espacio entre cada una de estas células. Y este espacio puede ser usado si hay partículas circulando en la vecinidad. Pueden meterse dentro de estos tumores sólidos. Entonces, esto es bien importante porque el tamaño de estas partículas tiene que ser muy preciso, muy monodispersas. Y otra manera de aumentar la forma en que se hace la liberación focalizada es usando ligandos, que simplemente puedes modificar la superficie de tu partícula. Puedes agregar algunos anticuerpos o antígenos que llegan de manera muy específica a ciertas células. Y bueno, esto que te da una gama impresionante de diferentes aplicaciones, como puede ser liberación de material genético. Yo creo que ya todo el mundo sabe que las vacunas de nueva generación usan partículas lipídicas y las partículas lipídicas ayudan a que estas
puedan liberar el mRNA dentro del citoplasma en las células, que después usa la maquinaria de las células para producir las proteínas que luego van a ser reconocidas por el sistema inmune. También ayuda a la liberación de fármacos, porque podemos encapsular simplemente ciertos fármacos, por ejemplo, que son algo que tienen efectos secundarios muy grandes, como doxorubicin, que simplemente lo que hace es impide la división de las células. Hay células en todo nuestro cuerpo que se dividen muy rápido, no solo las cancerígenas, y pues obviamente causa efectos secundarios. Pero cuando esta medicina es introducida entre una partícula lipídica, esta es protegida y por el efecto que hablábamos anteriormente, se acumula preferentemente en tumores sólidos, que ayuda a reducir los efectos secundarios. Y también por otra parte, pues se pueden usar para imagenología y terapéutica, en donde no solo introduces el medicamento, pero sino puedes también introducir algunas tinturas que te pueden ayudar a visualizar dónde se encuentran los diversos, pueden ser tumores o tejidos específicos. Pero bueno, vamos a platicar cómo producimos estas partículas lipídicas. Usamos un método que se llama nanoprecipitación, que básicamente se trata de mezclar. ¿Qué mezclamos? Mezclamos los lípidos que se encuentran en forma libre cuando están diluidos en etanol y incrementamos la polaridad del medio. ¿Y cómo incrementamos la polaridad del medio? Pues simplemente agregando un poco de un solvente acuoso, que puede ser agua, puede ser PBS, y conforme el solvente acuoso va reemplazando al solvente orgánico, se crean lo que son estas que se llaman micelas, biselas, que son estas estructuras en forma de disco que empiezan a agregarse. Hay un proceso de nucleación. Y conforme agregamos más solvente orgánico, lo que sucede es que tenemos un proceso en el que las partículas se ensamblan a sí mismas. ¿Por qué? Porque hay una penalidad energética, y eso también ayuda a ver, está en la Olimpiada de Física, una penalidad energética debido a la exposición de estas colas hidrofóbicas. Entonces, el estado ideal no es este estado, sino que se forman en un estado de un tipo de esfera. Entonces, hay dos cosas que son bien importantes. ¿Cuánto tiempo tardas para llegar de este paso a este? Y cuánto tiempo tardas de este a este siguiente paso en donde ya tienes una esfera. Y bueno, ¿por qué usamos micromezcladores? ¿Por qué usamos dispositivos microfluídicos? Teóricamente, en teoría tú podrías hacer liposomas, tomas una taza de café, pones etanol con los lípidos, lo echas en un componente con agua, mezclas y voilà, vas a tener liposomas. Pero el problema con esos liposomas es que van a ser de diferentes tamaños y no van a ser usables para terapias como en cáncer. Recuerden que estamos buscando partículas no solo pequeñas, pero que sean uniformemente pequeñas. Entonces, ¿qué usamos? Usamos dispositivos microfluídicos porque en estos hay una interacción muy interesante. Hay una, ¿cómo le llamamos? Cuando hay una reducción de la escala, lo que pasa es que las fuerzas que son viscosas son mucho más grandes que las fuerzas que son inerciales. Esto da como consecuencia que tienes un flujo que no es turbulento y tienes un flujo que es laminar. Quiere decir que las capas del fluido van a, vamos a decir, armoniosamente una encima de la otra, y lo que crea que son condiciones muy uniformes que dan como consecuencia una gran monospersidad o una sustancias que son muy homogéneas, partículas que son muy homogéneas. Entonces, los antecedentes de esta tecnología comenzaron desde el 2004, entre tenemos estos micromezcladores que son muy sencillos, les llaman de focalización. Tienes tu solvente acuoso que llega por los lados y el solvente orgánico con los lípidos que va en medio. Entonces, conforme aumentas el radio entre el solvente acuoso y el solvente orgánico, lo que hace es que tienes una reducción de la longitud aquí de difusión. Conforme se reduce la longitud de difusión, el mezclado se hace más rápido y como consecuencia tienes partículas más pequeñas, porque dijimos, mezclado más rápido da como consecuencia partículas más pequeñas. Bueno, pero este es un gran problema porque si quieres partículas más pequeñas tienes que diluir más y más, entonces no sirve para escalar la producción. Entonces, lo que se les ocurrió, bueno, pues si hablamos en términos de difusión molecular, ¿qué puedes hacer? Pues incrementa el área de difusión y de esa manera tienes una producción más alta. Entonces, lo que hicieron fue tratar de hacer algunos dispositivos con unos que les llaman aspect ratios grandísimos para poder incrementar la producción.
Sin embargo, llegó un tiempo en el que ya no se podía mejorar más. Entonces, recurrieron a algo que se llama convección caótica, que lo que hacen es que en estos microcanales tienes unas pequeñas depresiones que hacen que el flujo empiece a quedar como un torbellino. Y es importante recalcar aquí que ese torbellino es no turbulento, es decir, es estático, es invariante en el tiempo. Es algo que voy a mostrar más adelante qué significa eso. Y bueno, una alternativa a esto también son los dispositivos microfluídicos basados en DIN Flow, que es simplemente tener dispositivos curvilíneos que lo que hacen es que crean fuerzas centrípetas y como consecuencia tenemos un mezclado mejorado. Les voy a mostrar cómo funciona eso un poquito más adelante. Perdón. Voy a los métodos. Entonces lo que hicimos fue explorar diferentes opciones de micromezcladores. ¿Por qué? Buscamos tres cosas principalmente. Un mezclado en el orden de milisegundos, un mezclado uniforme y que fuera a gran escala, porque debemos escalar esto. Entonces lo que hicimos fue hacer bastante modelación numérica usando un software que se llama Compson Multiphysics, que básicamente lo único que es una expresión de ecuaciones parciales, diferenciales parciales y expresando diferentes fenómenos como Navier-Stokes, como difusión. Y lo que hicimos fue primero diseñar en ese software y una vez que teníamos un concepto que pudiera funcionar, lo trasladábamos, lo construíamos y lo comprobábamos usando microscopía confocal. Y posteriormente producíamos las partículas lipídicas y hicimos una modelación. Voy a explicar todo esto a continuación. Bueno, este fue el diseño con el que llegamos. Simplemente tenemos esta estructura curvilínea que va cambiando en la dirección en la cual está el círculo. Lo que hicimos fue incrementar la densidad de estas estructuras en el eje que es paralelo a la advección principal. Y también lo que hicimos al cambiar la dirección de la curvatura, estamos induciendo un cambio cíclico en este proceso que es en la creación de lo que llaman vórtices de DIN. Los vórtices de DIN son creados cuando tienes un camino que es curvilíneo y tienes una fuerza centrípeta que lo que hace es que empieza a mover el líquido en una dirección, el líquido que intentas diluir, y tienes estos pequeños vórtices que se hacen en la estructura. También otra cosa importante que se utiliza es que como tienes reducciones en el ancho del canal, tienes algo que se llama dispersión de Taylor, que también ayuda a mejorar el mezclado de los dispositivos. Perdón. Entonces, existen dos parámetros muy importantes. Uno que es el flow rate ratio, que nada más es la relación entre el solvente acuoso y el orgánico donde están los lípidos, y el flujo total. Y bueno, aquí les voy a explicar un poquito qué significa que sea flujo laminar. No sé si ya está, ya está el video. Bueno, como pueden ver, parece que está estático lo que está pasando aquí. Hay un mezclado, pero como es invariante en el tiempo, lo único que se observa es simplemente como si fuera una fotografía, pero es un flujo en donde estamos bombeando nuestros líquidos. Y como pueden ver, esto es también podría decir, ventajoso, porque cuando tienes un flujo de este tipo que es invariante en el tiempo, puedes ponerlo en la microscopía confocal y tomar estas imágenes muy interesantes que podemos tomar no solamente en el plano, vamos a decir, XY, pero también en el plano Z, porque el microscopio confocal lo que hace es empieza a rebanar tu imagen, cambiando el foco del microscopio, y te da una imagen de las secciones transversales. Y aquí, como pueden ver, en la primera sección pues no pasa nada interesante, ni en la segunda cuando ya va casi ingresando a la parte curvilínea, pero cuando va saliendo cada una de las partes curvilíneas tenemos una expansión de la especie diluida en una dirección y en la otra. Y es por lo cual lo llamamos un mezclador con perturbaciones periódicas. Y el setup experimental es bastante sencillo. Inyectas etanol más los lípidos, lo controlas con una bomba de jeringa, y en la otra inyectas, puede ser Milky Water, puede ser PBS. Y el corazón de todo esto, pues está el mezclador que está aquí, que es este que estamos representando en esta imagen. Y al final, pues simplemente colectas los liposomas. Entonces, al principio hicimos una modelación primero de la eficiencia de mezclado y queríamos relacionarlo con
el resultado final, que es el tamaño de los liposomas. Entonces, lo que hicimos fue primero cambiar el flujo total y ver qué pasaba con cuánto tiempo tardaba en llegar a una eficiencia de mezclado, vamos a decir, de 90%. Y como puede observarse, cada vez que vamos aumentando el flujo, va reduciéndose el tiempo de mezclado. Por otra parte, cuando cambiamos el FR, tuvimos un cambio también del el tiempo de mezclado. Sin embargo, este cambio era más pequeño. Entonces, lo que podíamos predecir de aquí es, bueno, con el flujo total podemos cambiar vamos a decir, en pasos más grandes el tamaño de las partículas, pero con FR a lo mejor el primer paso es grande, pero después, como pueden ver, la diferencia es muy pequeña. Entonces, para comprobar eso, dijimos, bueno, vamos a hacer un modelo de producción de liposomas. Lo tomamos como si fuera una caja negra con factores que son los factores que están a la derecha y respuestas, que es el tamaño, la dispersidad y el potencial Z. También lo que hicimos, porque queríamos llegar y tener al final un modelo, hicimos un modelo que es con diseño de experimentos, que nos permite realizar el mínimo número de experimentos para poder realizar un modelo estadístico. En este caso hicimos uno cuadrático con dos variables que nos ayuda a predecir el tamaño de los liposomas, porque es muy importante el tamaño de los liposomas, como lo mencionamos, para ciertas aplicaciones. Entonces, lo que hicimos, tenemos aquí los diferentes tamaños. En negro tenemos el día 1, donde se midió el tamaño de los liposomas, que también les dicen diámetro o Z-average, y la predicción de nuestro modelo. Como pueden ver, al principio la predicción no es muy buena, pero después se convierte un poco mejor. Y también predijimos el PDI, que en este caso no cambió bastante. Bueno, para medir los liposomas usamos también algo muy interesante, esta ecuación de Einstein-Stokes, que básicamente lo que hace es relacionar el tamaño de una partícula con su movilidad en un diluente. Entonces, como pueden ver, estas partículas se mueven un poquito más lento que las partículas en la derecha. ¿Por qué? Simplemente porque las partículas en la derecha son más pequeñas que las partículas en la izquierda. Y bueno, y sobre todo eso es algo que les va a pasar durante su doctorado y es algo parte de la ciencia. Te van a cuestionar y dice, bueno, yo puedo ver las partículas ahí muy bonitas, parece que están ahí, pero esto no es una imagen con gran resolución. Tienes cosas que son pequeñas, pero no sabemos si son liposomas. Bueno, entonces dije, bueno, vamos a hacer una microscopía de transmisión para observar los liposomas. Aquí lo que pueden ver, estos liposomas están desinflados porque la técnica de fijación de estos liposomas se hace de esa manera. Pero como pueden ver, la mayormente son circulares. Y incluso por alguna razón tenemos uno que está cortado aquí y se puede ver la capa lipídica de los liposomas. Entonces pueden ver que hay una capa exterior, una capa interior y tenemos este espacio que es donde guardamos nuestros medicamentos o genes o lo que queramos. Entonces, bueno, muy bien. Comprobamos que sí teníamos liposoma y nos pusimos a jugar un poco con el flujo total y el flow rate ratio. Como pueden ver y como se predijo del modelo de mixing, del mezclado, perdón, es que podemos controlar en pasos más grandes cuando variamos el flujo total y nada más en pasos un poquito más pequeños cuando tenemos el flow rate ratio. Como se puede ver en esta gráfica donde tenemos diámetro contra el flujo. El índice de polidispersidad se mantuvo, vamos a decir, básicamente igual. Y en el lado izquierdo también pueden ver que el potencial Z no cambia. A la conclusión que llegamos después de todos esos experimentos, que la única forma de cambiar el potencial Z era variando la composición lipídica de los liposomas. Y bueno, también hicimos otras comprobaciones, cambiamos los lípidos, tenemos un lípido que es DMPC y DSPC. La diferencia entre ellos es simplemente que uno tiene las cadenas más largas que el otro, lo que hace que su temperatura de transición sea más grande, más alta para el DSPC que para el DMPC. Y como pueden ver, para el DMPC, que la temperatura de transición es bastante baja, cuando aumentamos la concentración, se aumenta el tamaño de los liposomas. ¿Por qué? Porque podemos esperar que simplemente si agregas más concentración, los discos van a estar más grandes en cierto tiempo y como consecuencia tienen un tamaño más grande. Sin embargo, para el DSPC, que fue sintetizado a 40 grados, eso quiere decir
debajo de su temperatura de transición, lo que creemos es que los discos no son estables y se empiezan a quebrar, lo que da como consecuencia que el tamaño de los liposomas no varíe bastante con esta concentración. Y basado en eso hicimos un modelo matemático sencillo en donde simplemente predijimos, bueno, si tienes una partícula a cierta concentración y tiene cierto tamaño, si aumentas la concentración y consideras que tienes un área fija, cuando aumenta la concentración, esa área va a duplicarse. ¿Qué va a pasar con el diámetro de esas partículas? Y basado en ese modelo, hoy hicimos una predicción matemática y como pueden ver está en una desviación estándar, funciona perfectamente para el DMPC. Sin embargo, para el DSPC, que su temperatura de transición es a 55 grados, pues tenemos unos resultados que no se apegan al modelo. Y es algo que también estamos todavía investigando. Bueno, y también nos pusimos a jugar un poquito, ya estábamos haciendo diferentes parámetros, hicimos con temperatura. Con temperatura la predicción era pues también bastante sencilla. Si tenemos una temperatura más alta, lo que va a pasar es que la elasticidad de esos discos que teníamos al principio van a ser discos más elásticos, que va a hacer que la energía necesaria para doblarlos en vesículas sea más pequeña, que como consecuencia va a hacer que haga liposomas más pequeños. Entonces, como pueden ver, predijimos que el aumento de la temperatura nos da una reducción de tamaño. Los demás parámetros no fueron afectados y pues aquí en la derecha pueden ver las distribuciones que son bastante uniformes. Y bueno, una vez que estábamos en esto, un gran problema de este método es que al final siempre tienes un poquito de solvente orgánico. Si los haces en etanol, bueno, vas a tener un poco de etanol o metanol o isopropanol. Sabemos que no es bueno. Entonces una forma de deshacerte de esto es o se lo quitas, lo puedes hacer con una unidad de filtración, pero eso le agrega un paso extra, o la otra, y que nosotros propusimos, es usar un solvente orgánico que se llama Transcutol. Transcutol es un solvente orgánico producido por una empresa farmacéutica que se llama Gatfosem, que tiene la particularidad de ser como un tipo graso o solvente orgánico muy particular y también que tiene una toxicidad reducida. Y en esta investigación que hicimos, no solo comprobamos que producíamos liposomas o partículas lipídicas muy pequeñas y también bastante monodispersas, sino que también a través de la microscopía confocal comprobamos por primera vez que era posible realizar liposomas usando este tipo de solvente orgánico. Y este tiene diversas aplicaciones que seguramente después serán explotadas, como por ejemplo en el campo de cosméticos. Este líquido o este solvente orgánico tiene capacidad de poder penetrar las membranas de la piel, lo que puede ayudar a liberar cosméticos en el futuro. Perdón. Bueno, y hay otras aplicaciones, como por ejemplo usar los liposomas como modelos de vesículas extracelulares. Cuando estaba terminando mi doctorado, se dio esta oportunidad. Estaba platicando con un colega que me está diciendo, bueno, nosotros lo que hacemos es extraemos vesículas extracelulares. Y le dije, bueno, ¿qué son estas vesículas? Bueno, estas vesículas son creadas en las células para comunicarse con otras células y no solo envían información, sino que también envían materiales. Y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, envían materiales, son membranas lipídicas, entonces se parecen mucho a los liposomas. Y en efecto, tienen bastantes características muy similares. Y dije, ¿por qué no usamos? Primero, podemos hacerles como algo de ingeniería inversa a estas células, a estos extracellular vesicles. Y después podríamos crear versiones sintéticas que nos puedan ayudar a estudiar cómo se disemina el cáncer, cómo se comunican las células. Entonces, así es como nació este proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Se sabe que, por ejemplo, células que están enfermas y producen estos EVs, que pueden ser células que tengan cáncer, producen estos EVs, enferman. Cuando estas EVs o estas vesículas extracelulares se exponen con células que son sanas, las pueden hacer que se vuelvan cancerígenas. Y dije, bueno, ¿por qué no podemos hacer también lo mismo? Tratamos de hacerle un poco de ingeniería inversa, transformamos en células cancerígenas, que bueno, eso no es muy útil, pero el sueño es por qué no usamos las capacidades de estas vesículas extracelulares producidas por nuestros dispositivos que puedan transformar células que están enfermas en células sanas.
Entonces, parte de lo que estamos haciendo es darle como un poquito de ingeniería inversa y esta ingeniería inversa incluye entender un poquito cuál es la composición lipídica, el tamaño y el contenido. Algo que hemos hecho, por ejemplo, hemos medido su tamaño con respecto a diferentes tipos de células. Los fibroblastos son células que vamos a decir que son sanas. Estas células primarias son células que vienen directamente de donde se origina el cáncer y estas son las de cuando ya hizo metástasis, es decir, cuando ya se expandió. Entonces, como pueden ver, existe una buena manera de agruparlos. Por lo general, las células sanas producen eh, alrededor de 100, menos de 150. Las primarias producen entre 150 y 200 y las que ya son de las partes metastáticas es hasta 250 nanómetros. Entonces, esto primero nos pareció interesante cómo exactamente este tamaño es el tamaño en el cual ah, en liposomas las partículas se acumulan en páncreas, en hígado y en pulmones, que son lugares donde ciertos tipos de cánceres hacen metástasis. Y bueno, también medimos la polidispersidad y como pueden ver, las células que son de tumores primarios tienen una capacidad impresionante de generar partículas que son muy, muy monodispersas a comparación de las otro tipo de células. Eso quiere decir que son muy específicas en a dónde están mandando este contenido. Y también medimos el potencial Z, en el cual aquí tenemos que para algunas es bastante negativo. Y en la derecha medimos cuál era la productividad. Y como pueden ver, las células de tumores primarios son muy productivas, producen bastantes CVs. Eso quiere decir que pueden mandar más material. Y entonces eso es básicamente en lo que me encuentro trabajando hoy por hoy. Para producir, por ejemplo, también estamos explorando métodos de fabricación con estas nuevas impresoras. Antes teníamos capacidad de hacer nada más como 500 micrómetros, 1 milímetro los canales, que bueno, es interesante, pero no son como tal microfluídica. Ahora podemos llegar a resoluciones de 20 o 30 micrómetros y es algo que nos ayuda grandemente ya que podemos crear un nuevo dispositivo en lugar de hacer todo lo que yo le digo un merequetengue para producir un nuevo dispositivo que incluye mandar las máscaras a producir y que te regresen con los moldes y eso puede tardar un mes o dos. Ahora podemos simplemente imprimirlas en 3D. Entonces usamos esta tecnología que pues usa un láser para curar las resinas y ya de hecho recientemente en los últimos 3 o 4 años o de manera comercial, pero desde antes en investigación se han venido desarrollando algunas resinas que son biocompatibles que nos pueden ayudar a tener algunos dispositivos microfluídicos. Perdón. Y bueno, eso es todo de mi parte. Quisiera dar un agradecimiento muy importante a la doctora Martel por esta invitación. De verdad, para mí es bastante, es mucho poder platicar y compartir un poco de mi experiencia aquí. También quiero agradecer al laboratorio de biopsias líquidas de la doctora Julia Burnier, del doctor Istijaro, que está en la Universidad de Concordia, donde trabajamos haciendo los dispositivos microfluídicos, el doctor Nergisian, que es mi supervisor, la doctora Muñiz, doctora Lazam y todos los colaboradores en este laboratorio. Esta investigación fue también gracias a CONACYT, que ayudó para financiar mis estudios durante todo este tiempo y también todas estas instituciones. Ya estamos colaborando en 3 diferentes continentes, en varios países y pues es muy interesante realizar toda esta investigación multidisciplinaria porque requiere visitar laboratorios en donde son muy expertos en solo un área y aprender de ellos y trasladar ese expertise a otro laboratorio. Entonces es más como un camino que toma bastante tiempo, pero al día de hoy es algo que es bastante satisfactorio. Y bueno, ya nada más llegamos a la parte de las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta. También los invito a que si quieren agregarme a la red de LinkedIn, tienen aquí el código QR, nomás le toman una foto y pueden agregarme. Este es mi correo si tienen alguna otra pregunta. Y pues nada más, quiero agradecerles por su atención. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, doctor López Salazar. Abrimos este espacio por si hay alguna pregunta. Les pedimos que levanten su manita. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, yo tengo alguna y que es en relación a
a la elaboración de los microcanales utilizando tecnologías 3D, ¿no sería una limitante la resolución que marcan estas impresoras para la elaboración de los microcanales? ¿O Ah, se manejan varias micras de espesor de sí, los canales? sí, de hecho, cuando empecé mi doctorado, la resolución de los canales era bajísima. Podías hacer a lo máximo un milímetro, o bien hechos, porque también puedes hacerlos más pequeños, pero ya está aplicando bastantes trucos que no siempre funcionan muy bien. Pero normalmente podías 1 milímetro, 2 milímetros con las que les llaman Fuse Deposition Modeling. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, estas, las de stereolithography, son mucho más precisas. Ya tienen una resolución de 30 micrómetros e incluso puedes hacer los moldes para producir los dispositivos microfluídicos de PDMS en esas impresoras. Entonces ha avanzado bastante y sobre todo que también llegaron a un punto en que eran asequibles porque las otras eran en el orden de los 100,000, $150,000 y ahora ya están en un rango mucho más asequible que pueden hacer redituable crear estos dispositivos en este tipo de impresoras. Pero sí, al principio era algo bastante problemático, ahora va mejorando un poco más. am, y tal vez de alguna manera tienes que escalar un poquito el dispositivo, pero ya sin salirte del rango de ser flujo laminar y ser en el rango de dispositivos microfluídicos. E incluso hay unas impresoras que son un poquito más grandes que les llaman nada más para hacer milifluídica, que también funciona, pero me quedo con la microfluídica. Sí. A ver, O no sea, sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si no, que yo quiero preguntarle algo muy importante aquí. Es en relación a las partículas ujú. liposómicas. ¿Ya se están usando con algún fármaco para la liberación o solamente las están usando en diagnóstico? De hecho, estas partículas, el primer medicamento que aprobaron que usan estas partículas fue en 1995, entonces ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, y bien interesante, hasta que pasó COVID, esto aceleró increíblemente. Y por ejemplo, la vacuna de Moderna y la de Pfizer, las dos usan partículas lipídicas para liberar el mRNA dentro de las células. Entonces, dos ya están aprobadas y hace no mucho tiempo, en 2018, aprobaron un medicamento que es para una enfermedad que le llaman enfermedades raras, donde se crean depósitos en el hígado de una proteína que se llama Patizarán. Esa fue aprobada en el 2018, funcionó y entonces es como un campo que va acelerando poco a poco. Pasaron muchos años, como casi 20 años sin nada aprobado nuevo, pero ah, eh, diría que ha sido muy interesante que con la pandemia ha dado un impulso a querer reexplorar esas partículas y sobre todo que han dado buenos resultados el día de hoy. ¿Y cuál es la cuestión aquí que hace que, por ejemplo, justamente estos estabilizantes sean los que, digamos, las desventajas que han tenido estas vacunas? Am, de hecho, de que pudiesen realizarse esas vacunas fue una investigación bastante larga. Lo que tienen esas vacunas es que en la parte exterior de las partículas lipídicas tienen varios trucos, pero uno importante es que tiene polietilenglicol. Ese polietilenglicol lo hace que estén de manera más estable dentro del cuerpo humano, porque sin él lo que pasa es que el sistema de, ¿cómo le llaman? Monocyte phagocytic system, lo que hace es que marca a cualquier partícula que no tenga este polietilenglicol, marca las partículas, después los macrófagos se las comen. Estas las vacunas tienen uno de los bastantes trucos que tienen, es que tienen este polietilenglicol alrededor de ellas, lo que hace que evita que el sistema inmune opsonice las partículas, las hace circular por tiempo suficiente hasta que son tomadas por una célula. Entonces tienen bastantes trucos escondidos estas partículas lipídicas. Les digo trucos porque siempre que tienes una interacción con un sistema complejo, la partícula que utilizas también tiene que tener cierta complejidad. Entonces, una de ellas es el polietilenglicol. Sí. Ok. No Y, sé si alguien tenga alguna otra pregunta o si va a continuar, doctor. bueno, sí. Y también el problema con
la estabilidad de las vacunas, sobre todo estas dos, que una tiene que estar a -80 y la otra es a -20, simplemente porque tratan de proteger lo más que se pueda los lípidos. Ya están haciendo pruebas de que puedan durar más tiempo fuera y pues nada más están esperando los resultados. Espero que sean buenos para que más gente Sí, creo pueda que vacunarse. Ujú. ya esta semana salieron algunos resultados de Pfizer que aguanta hasta 30 días a 8 grados. 8 grados, sí. De hecho, nosotros las guardábamos, bueno, que no tenía nada dentro, pero las guardábamos a 4 grados, las guardamos por 6 meses y el tamaño no se vio afectado. Entonces, yo creo que van a seguir con todavía mejores noticias y eso es bueno para todos. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver Mm, quién está. No, Sí. una- Adelante, adelante. sí, es sobre las vacunas. ¿Tienen efectos secundarios estas nuevas que están generando? Porque muchos están teniendo mucho miedo para pues vacunarse o para pues prevenir esta enfermedad. Han dicho que han tenido como efectos de alergias y cosas así, pero no estoy seguro y pues todas esas informaciones se divulgan y entonces uno se queda así como de que si será cierto o no. Y pues esa era mi duda. Ok. Creo que has tocado un punto bien interesante y sobre todo en este mundo donde tenemos información por todos lados y por ahí a veces nos llegan mensajes de WhatsApp que dicen cuidado con esta vacuna o aquella. Ah, siento que no podría explicar a profundidad qué efectos secundarios podría haber para cierta vacuna o no. De las que conozco más son las que están basadas en partículas lipídicas y como cualquier tipo de vacuna puede tener efectos secundarios. Pero habiendo dicho eso, también es importante reconocer en el medio en el que estamos y en el medio en el que estamos es que hay decisiones que tenemos que tomar con la información que tenemos. La información que tenemos indica que las vacunas en general son seguras y si bien tienen efectos secundarios, porque es lo que están haciendo, la vacuna lo que está haciendo dentro de ti está activando tu sistema inmune, es como si te estuvieras enfermando, pero no te estás enfermando con nada. Entonces es normal que tengas algunos síntomas como ah, pues no sé, dolor de cabeza, como un tipo mm, gripe que te puede dar. Sin embargo, también los otros tipos de vacunas están siendo evaluados y créanme que cualquier cosa para que salga al mercado requiere bastantes experimentos. No empiezan con humanos, empiezan con modelos animales y en realidad lo que sale y es aprobado finalmente es muy probado. Lo que les puedo decir, porque en ciencia también nada es absoluto, es que para la información disponible hasta este momento, las vacunas en general son seguras. Y también es algo que estamos constantemente aprendiendo. Mm. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, si puedo continuar en eso, ya Claro. aprovechando que estamos en esto, es bien importante aprender a discernir qué información, eso es en general, y es parte de nuestra labor como científicos y también de labor como estudiantes, de enseñar y de transmitir a la población en general cómo pueden evaluar la información que les llega. Por ejemplo, me llega un WhatsApp que dice, dijo el doctor, porque a veces salió el doctor Kennedy en Estados Unidos que las vacunas son malas. Dices, bueno, vamos a ver. Buscas quién es el doctor Kennedy. El doctor Kennedy tiene un doctorado en ambiente. Entonces, dices, bueno, un doctorado en ambiente no es lo mismo que un doctorado en vacunas o en virología. Tú puedes opinar de tu campo, pero no puedes opinar de otros campos con la misma reputación. Y después puedes buscar qué hace el doctor Kennedy o cuáles son su background, cuántos papers tiene publicados en el campo específico en el que está hablando. Entonces, esa es una manera crítica de evaluar la información. Después revisas la información y la información está allí de tal manera que una persona que a lo mejor tiene que estar en el campo, no siempre tiene que estar en el campo, la puede evaluar de una manera crítica y puede decidir si la información tiene un alto valor o es de bajo valor, o simplemente fue que alguien le dijo. Entonces es importante ayudar a la población en general a discernir este tipo de información que no siempre es 100% verídica. Y que a veces el doctor Kennedy ni existe, ¿no?
Exactamente. En el mejor de los casos lo encuentras, en el peor de los casos el doctor Kennedy no existe. Sí, sí, sí. Siempre es. Entonces, cualquier tipo de información, cuestionen el origen de dónde viene esa información y después vayan al origen de la información, no vayan al artículo que salió a lo mejor en una. Porque muchas veces los medios tienden a exagerar los resultados de la investigación. Sin embargo, tenemos que posicionarnos en un campo en donde podemos de una manera clara ver cuál es el real resultado, qué es lo que realmente están diciendo y de esa manera poder juzgar la información que nos llega, porque en este mundo nos bombardean con información por todos lados y es bien importante saber poder filtrarla y llegar al meollo del asunto. Pues, No, y sobre todo visualizar, ¿no? Ya ustedes son adultos, ya vivieron la experiencia de ser vacunados sin que les pidieran su opinión y sus papás sabían que después de la vacuna lo más probable es que les diera fiebre, temperatura, no sabían hablar, entonces no podíamos saber si les dolía el bracito o la nalguita, ¿verdad? Donde les pusieron la vacuna, la piernita, y de todas maneras sus papás se los ponían, ¿no? Y sabían, ah, pobrecito bebé le está dando fiebre, vamos a bañarlo en la noche porque pues le puse la vacuna contra el sarampión. Pero hay una realidad también muy distante entre que te dé fiebre durante una noche a que te enfermes y posiblemente el desenlace sea fatal, ¿no? sí, y también tenemos que sobrepasar las cuestiones. Estás sobrepasando que puedas enfermar a alguien que es tu familiar y que realmente pueda no solo enfermarse, sino morir lamentablemente, o simplemente una posibilidad que es del 0.0001% para algunas vacunas que puedas tener algún otro efecto secundario. Entonces yo creo que también en este mundo, así como es de dinámico, también es cambiante y también es incierto y tenemos que saber dónde ponemos nuestras esperanzas y probabilidades. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Me dio muchísimo gusto tenerlo aquí. Por aquí veo que una de las asistentes es su mamá. Le mando un cordial saludo, la señora Paulina. Muchísimo gusto de tenerla por aquí. Un saludo al señor Rubén. No, muchas gracias. Es un gusto. Bueno, no sé si es Rubén o es Rodrigo, pero sé que era alguno de los dos nombres. Los dos juntos. Siempre me gusta decir los dos porque, No, pues pero así me llamo. él es su papá, él es su papá. Sí, Pero sí, bueno, sí. pues muchísimas gracias. Es un honor haberlo tenido aquí. Me da mucho gusto ver aquí a nuestros estudiantes y esperemos poder contar con usted en el futuro. Estamos muy abiertos. Desde luego, seguramente alguno de nuestros estudiantes estará interesado en investigar más sobre la posibilidad de emigrar a Canadá, también estudiar, o pues inclusive nosotros estamos abiertos, nuestros laboratorios, nuestros profesores seguramente estarán muy interesados en esta colaboración. Hoy fue quizás un mal día porque sin pensarlo coincidió con un coloquio de posgrados que nos asignaron desde rectoría y no sabíamos en qué fecha iba a ser, entonces pues posiblemente muchos no pudieron acudir y estaban interesados en venir y era obligatorio estar allá. Entonces pues de todas maneras vamos a compartir el video a través de las redes sociales para que lo puedan ver más estudiantes, más profesores y pues un honor. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí y pues sobre todo usted, doctora Martel, que ha sembrado bastantes semillas y espero que podamos ayudar al desarrollo de nuestro país y el desarrollo de nuevos estudiantes porque hay bastantes preguntas que responder y pues echarle ganas con eso. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.